Buenas tardes. Me alegra mucho el saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo el día de hoy y saber que nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nuestra vida. Y para ello queremos celebrar su salvación en nosotros. Pues ciertamente el día de hoy queremos aprender más y más acerca de su palabra, de su bondad, de su amor para ti y para mí. Y para ello, mi hermano y mi hermana, queremos ver esta porción de la Escritura. Como tú sabes, hemos estado hablando acerca de Efesios. Y es bastante interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Pues será de muchísima bendición para nuestra vida y para nuestro corazón. Como tú sabes, mi nombre es Fernando Valencia. Soy pastor de Ministerios Hispanos en Rosewood, aquí en Bellflower, California. Y desde aquí estamos transmitiendo para la gloria y para la honra de nuestro buen Señor. La porción que queremos ver el día de hoy es en Efesios capítulo número 5 del versículo 21 al versículo 33. Y es bastante interesante, pues ciertamente nos habla de una cuestión que a veces escapa o es mal entendida en sí. Una porción bastante interesante donde la palabra de Dios tiene un título que por ahí fue anexado mucho tiempo después. Dice deberes conyugales, y que en realidad pues trata de algo más profundo que un deber conyugal. Trata de algo mucho más profundo que solamente un deber. Es un privilegio, es un honor contar con una familia. Así que te invito primeramente a leer lo que dice la porción de la Escritura en Efesios 5, 21 al 33. Dice así: y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así como el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Te invito a orar, mi hermano y mi hermana. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, pues el día de hoy nos das el enorme privilegio de estar delante de tu presencia y de esta manera honrarte como solamente tú te mereces. Honrarte, Señor nuestro, honrar tu presencia, honrar tu amor, honrar tu bondad. Te damos gracias por ello. Te rogamos, muy querido Señor nuestro, que tú nos ayudes a comprender tu santa y bendita palabra. Que tú nos ayudes, Señor nuestro, a asimilarla para que forme parte de nuestro diario caminar. Ese es el clamor que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor nuestro, para que de esta manera tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nuestra vida sea transformada. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos de antemano. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos y mis hermanas, Efesios 5 del 21 al 33 es la porción que hemos leído hace un momento. Y existen dos razones por las que Pablo dedica estos versículos a la relación matrimonial, que es bastante interesante.
El primero de ellos es que el matrimonio es la más difícil de todas las relaciones humanas, ¿verdad? Porque nuestro vínculo viene a través de una decisión. Decidimos pasar el resto de nuestra vida con otra persona, que no tiene que ver con una relación como un padre o un hijo. Pase lo que pase, un padre y un hijo siempre serán padre e hijo. Pase lo que pase, siempre seremos hermanos en la carne. Pase lo que pase, siempre será tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, siempre serán eso. Pero en el caso del matrimonio, no es así. Pues pase lo que pase, debería de ser tu esposa y tu esposo. Pero a veces no es así. Por eso es que el matrimonio es la más difícil de todas las relaciones. La segunda cuestión es que generalmente la relación de matrimonio es la más larga. Y eso también lo vamos a tratar en un momento. Obviamente tenemos que hacer uso desde el principio. Y desde el principio tenemos que recordar que Dios creó a Adán y Eva para que vivan juntos. Porque ese es el gran proyecto de parte de Dios para ti y para mí. Vivir juntos. De esta manera, el matrimonio es un regalo de Dios. Fue dado para la bendición del ser humano. Aunque, lamentablemente, una de las primeras consecuencias del pecado fue la ruptura en la relación matrimonial. ¿Lo habéis escuchado de esta manera? Y fue así. Adán le echó la culpa a Eva, ¿no? Siempre dice, la mujer que tú me diste, pero él también tomó una decisión. Él también tomó la decisión de desobedecer a Dios. En realidad no fue Eva, fue Adán. En realidad no fue Adán, fue Eva. Ambos tomaron su propia decisión. Entonces, a partir de ese momento, la relación entre esposos ha sido causa de muchas tensiones y mucho sufrimiento. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. En Efesios 5, 21 al 27, vamos a ver primeramente esa porción, dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el Señor es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Sométanse, sométanse, sométanse. Es una palabra muy reiterativa en esta porción de la Escritura. Así dice en el versículo número 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ese es el punto, mi hermano y mi hermana. De ahí que sea un sometimiento mutuo. Yo me someto a ella y ella se somete a mí. La mujer y el varón, como indica, han de someterse el uno al otro. Las mujeres han de sujetarse a sus esposos como al Señor, también indica. Esto significa que la mujer se somete a su esposo como se somete a Cristo. Esto es voluntario, mis hermanos y mis hermanas. Es una expresión de gratitud y respuesta al amor recibido. O sea, no es un sometimiento en el sentido de que tiene que ser algo que la obligue a ella a hacerlo. Al contrario, ella lo hace en una expresión de gratitud y respuesta al amor que está recibiendo. Y ese es el proyecto. En nada hay que recordarlo que esto se parece a una coerción militar o a la sumisión forzada por pena de un castigo. O sea, sométete o te voy a golpear. Nunca estaría hablando la palabra del Señor de esta manera. Jamás hablaría así. Por ello, la palabra del Señor dice en el versículo número 21 esto, que deben de
debe de haber una sumisión mutua y recíproca. También nos dice en el versículo número 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí hay algunas cosas que necesitamos comentar que son muy, muy importantes. Y es esto, mi hermano y mi hermana. Al ser el esposo la cabeza del hogar, no recuerda el Antiguo Testamento. Nos está haciendo memoria en sí del Antiguo Testamento. Y principalmente en la época patriarcal. Pero hay un aspecto de la vida patriarcal, mis hermanos y mis hermanas, del Antiguo Testamento, que Pablo trata de recordar y de rescatar. Y es que en la época patriarcal, en ese momento histórico, una de las funciones del patriarca era llevar a su familia a los pies del Señor. ¿Habías recordado esta parte, mi hermano y mi hermana? El patriarca de la familia no solamente era el encargado de hacer los sacrificios, también una de sus funciones era transmitir su fe a su familia. Y ese es el concepto que Pablo recupera al decir en el versículo número 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, no es ordenarle a tu esposa qué hacer. Jamás la Biblia está hablando acerca de eso. Jamás le está diciendo, oh, debes de vestirte así, debes de pensar así. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Biblia. Y eso es bastante interesante. La palabra de Dios jamás nos va a decir eso. Jamás nos va a hablar acerca de que tienes que ordenarle a tu esposa qué hacer, cómo vestirse, cómo pensar. Nunca está hablando acerca de eso la Escritura. Mejor aún, de lo que sí está hablando es que seas esa cabeza del hogar. Si quieres ser realmente esa cabeza del hogar, estoy hablando de ti, varón, hijo de Dios, cristiano, que amas a Jesucristo, a todos nosotros los hombres, si quieres ser cabeza de tu hogar, hay una cosa que necesitamos recordar para ser realmente cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar, mis hermanos y mis hermanas, es que necesitas ser ese líder espiritual para tus hijos e hijas. De eso se trata. Si quieres ser realmente esa cabeza del hogar, necesitas ser el primero que abra la Biblia, el primero en orar, el primero en decirles, vamos a la casa del Señor y vamos a alegrarnos todos. Vamos a tener un encuentro con el Señor el día de hoy para ti y para mí. Si quieres ser ese líder espiritual, necesitamos llevar a nuestra esposa a los pies de Cristo. Si quieres ser ese líder espiritual, necesitas llevar tu propia persona a los pies de Jesucristo. De eso se trata ser cabeza del hogar. Recordemos, la unión matrimonial es la más íntima y próxima de todas las relaciones humanas. Dos personas empiezan a pensar, obrar y sentir como una sola. Son capaces de entenderse para ser una, es decir, una unidad funcional. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 28 y 31 de Efesios 5, la parte que estamos viendo. Dice así, asimismo el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Así como Cristo hace con la iglesia, así nosotros los hombres debemos de hacer con nuestras esposas.
porque somos miembros de su cuerpo, dice. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Aquí dice que la relación ha de ser tan íntima que de todo lo que el hombre hace, bueno o malo, para su esposa, se lo hace a sí mismo, puesto que los dos han pasado a ser, o han llegado a ser, mejor dicho, una sola carne, una sola persona. El objetivo, mis hermanos y mis hermanas, revelado de parte de Dios para un matrimonio y una esposa, en ese sentido, y un esposo, es para ser uno en todas las áreas de su relación. ¿Escuchaste bien? En todas las áreas de su relación, ya sea intelectual, emocional y física. Pues al final, mis hermanos y mis hermanas, es un pacto de compañía que tiene por objetivo cubrir esta necesidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi hermano y mi hermana, simple y sencillamente que vas a incentivar a tu esposa intelectualmente, emocionalmente y físicamente. Que vas a incentivar a tu esposo intelectualmente, emocionalmente y físicamente. Para que juntos puedan cumplir con ese compromiso, con ese pacto que hicieron delante de Dios. Para que juntos puedan crecer y desarrollarse en todos los dones que Dios ha depositado en ambos. Y de esta manera puedan crecer juntos. Hoy, las personas por todas partes tratan de establecer otras formas de relaciones íntimas y abiertas. Pero el matrimonio, mis hermanos y mis hermanas, está planeado para llenar esa necesidad y es el único que puede hacerlo. Por ejemplo, los maratones de fin de semana, las sesiones de terapia en grupo, etcétera, 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 no van a realizar esta tarea. Dios ha ordenado el matrimonio para este propósito. Los sustitutos humanos, obviamente, que van a fracasar. Por eso muchos matrimonios fracasan, pues las personas tratan de hallar satisfacción en otras partes y no en su esposa, no en su esposo. Por ello quiero decirles el ideal de matrimonio, y es estar abierto, sin temor o vergüenza, es decir, son dos personas que no tienen nada que esconder el uno del otro. Es ahí donde puede ser totalmente francos. Es ahí donde juntos pueden ser completa y totalmente francos, dando como resultado que no hay necesidad de que nada se interpusiera entre ellos. Es en sí estar totalmente abiertos el uno para el otro y ser honestos para que juntos puedan construir un hogar. Por ejemplo, los grupos terapéuticos de apertura o de abrirse, pues, no van a satisfacer a las personas. Solo el matrimonio proporciona el escenario o fondo adecuado y correcto para la apertura y la franqueza total. Así, cuando el matrimonio descansa sobre la verdad cristiana y es reforzado por una vida cristiana, solamente así esto es posible. ¿Saben por qué? La verdad unifica, el amor ensalza y la esperanza orienta. Estos elementos permiten apertura o franqueza sin vergüenza. Una visión así del matrimonio muestra claramente que el matrimonio es mucho más que una relación sexual legalizada. También
Es necesario decir que cuando las esposas intentan vanamente luchar contra la soledad, sustituyendo al matrimonio por los hijos, especialmente un hijo, o cuando los maridos intentan hacerlo enterrándose en los negocios o ocupaciones, se equivocan gravemente. Mis hermanos y mis hermanas, un marido y una esposa bajo la autoridad de Dios deben ser nuestra prioridad ante todos los demás y ante todas las actividades. Es decir, que tu esposo y tu esposa, o tu esposo o tu esposa sean tu prioridad en la vida. Que ellos sean la prioridad en tu vida. Solo de esta manera y solamente de esta forma pueden los hijos ser libres para dejar el hogar y así formar su propio hogar cuando llegue el momento. Y de esa manera el matrimonio crecerá y madurará y llegará a las etapas siguientes. Por eso dice la Escritura en el versículo número 33. En todo caso, dice, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esto hay que recordarlo siempre, mis hermanos y mis hermanas. La mujer en tu vida, es decir, tu esposa, es quien te complementa. Es decir, te llena en la vida, haciendo del hombre una persona mejor de lo que jamás habría podido ser. Pues trae a su vida una dimensión femenina nueva, desde la cual contemplar la vida en una forma que no habría podido hacerlo en ningún otro momento. Por eso es que ella es la que le da sentido a tu vida, a tu hogar, a tu trabajo y a tu mundo. De eso se trata. Además, el hombre también aporta a su esposa una expectativa masculina que amplía la vida de ella, haciéndola mucho más plena. En sí, mis hermanos y mis hermanas, el hombre en la vida de la mujer la hace una persona completa de lo que había podido ser ella sola. Por eso es que esta unión matrimonial por pacto, por compromiso perpetuo, resuelve el problema de la soledad, a la cual hacía el Señor mención en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y hablando de hombre no varón, sino el hombre como ser humano. No es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la humanidad esté sola. No meramente llenando un vacío, sino llenándolo a rebosar en todos los aspectos de la vida, intelectualmente, físicamente, emocionalmente. De eso se trata. Construir esa relación toma tiempo, pues es trabajo de todos los días. Y además no se debería de ver como un trabajo, sino como algo que disfrutas y te apasiona. Pues juntos ahora pueden construir ese hogar. Y sobre todo con la base que es Jesucristo en su vida y en su corazón. De eso se trata. El someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Yo espero en el Señor que hayamos juntos podido aprender un poco más acerca de lo que dice la Escritura para nuestro corazón y también para nuestro hogar. Te invito a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor nuestro, por el privilegio que nos das de escucharla y de aprender un poco más acerca de ella. Te rogamos, muy querido Padre, que tú sigas guiando nuestros caminos y te rogamos, querido Señor nuestro, que tú nos ayudes
para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo muy brevemente que el domingo tenemos primeramente el Señor a las 10:30 servicio, y están todos ustedes invitados a través de este medio, y esperemos en el Señor pronto vernos en persona. Que el Señor les bendiga y les guarde.